Buenas noches, el doctor Eduardo Franco ya está con nosotros. Un abrazo, gracias por estar, doctor. Buenas noches, Richard. Aquí estamos a la orden siempre para dar alguna opinión importante en medio de esta tragedia de la situación de la coyuntura nacional, siempre pues en alerta. Indiscutiblemente. Hay casos y cosas, doctor, que todos los días pasan en el país. Hoy mismo, y comencemos con ese análisis para luego pasar al resto, a analizar las cosas de coyuntura. Hoy mismo, la señora fiscal dejó abandonada a la comisión de fiscalización. Asambleístas malcriados cogieron y se levantaron y dejaron abandonado. ¿Qué hay que hacer allí, doctor? Eso no se puede permitir. O sea, eso ya lo han hecho una receta. O sea, me voy y me voy. Y se van. La señora Palencia golpeó la mesa y se fue. La de acá hizo así con ese gesto del amigo Lazo, que decía, ¿qué? Así mismo, ¿qué? Fue lo que entendí, doctor. Bueno, mira, Richard, indudablemente que el despropósito y el exabrupto de la fiscal general, doctora Salazar, representa un desprecio a la Asamblea Nacional, a la facultad fiscalizadora que tiene la Asamblea Nacional, la Comisión de Fiscalización, la había llamado, ella fue, está bien que haya ido, pero en ningún momento iba a ser la fiscal general interpelada por una persona que ella como fiscal lo está, digamos, investigando, que es Ronnie Aliaga. Le llamó prófugo de la justicia y Ronnie Aliaga ante el derecho ecuatoriano no es una persona, ni siquiera está procesado penalmente, ni siquiera está llamado a juicio, ni siquiera está sentenciado por algún hecho delictivo. Y obviamente él, como ciudadano ecuatoriano, en medio del fragor de la lucha política, porque indudablemente que la fiscal general del Estado ha convertido, la doctora Salazar, a la Fiscalía General del Estado, la ha convertido, digo, en un escenario político. Ella ha politizado a la Fiscalía General del Estado con esta, digamos, posición de ella siempre selectiva y en contra permanentemente con el odio político que le tiene a todos los líderes del movimiento político más grande que tiene el Ecuador, que es la Revolución Ciudadana Lista 5. Vale la pena indicar que Ronnie Aliaga no forma parte ya, según él mismo se desafilió, de RC5. Entonces la fiscal, con esa actitud prepotente, y como usted bien lo ha dicho, Richard, la vez pasada, hace menos de 2 meses, la ministra de Gobierno en esa época, la doctora Mónica Palencia, también hizo un exabrupto y se retiró. Y la prensa hegemónica siempre festeja esta situación, dándole la razón, despreciando a todo comentario, digamos, que venga de algún asambleísta correísta. Y lo grave y lamentable es que también se notó ese apoyo a la fiscal general por parte de los otros asambleístas de la Comisión de Fiscalización, que estaban siendo ultrajados, ellos sí, ultrajados y vejados por la fiscal al retirarse, porque al retirarse de la fiscal de la Comisión de Fiscalización demostró inequívocamente un desprecio a todos los integrantes de la comisión. Y estos señores de ADN y otros integrantes de la comisión se retiraron dándole la razón a la fiscal general del Estado, que en modo alguno, a mi juicio, iba a ser interpelada por Ronnie Aliaga. Lo que pasa es que Ronnie Aliaga, como ciudadano ecuatoriano y que está justamente fuera del país, como ya él mismo lo ha dicho, tiene todo el legítimo derecho de emitir sus observaciones sobre cualquier punto que hubiera sido, digamos, le hubieran preguntado los integrantes de la comisión. Pero no es que iba a haber una interpelación de Aliaga contra la fiscal, no, en lo absoluto, eso no era procedente y estoy seguro que
la doctora Pamela Aguirre, presidenta de la comisión, no lo iba a permitir. Mire que después sale y la fiscal se abraza con un pariente de Fito. La fiscal general del Estado se olvidó incluso de protegerse su integridad física, dejó el chaleco salvavidas a un lado y la fiscal comunicó a los miembros de la comisión dándole 48 horas para que expliquen dónde está Aliaga. O sea, demuestra ese odio, esa posición que no está en la Constitución, ni en el Código Orgánico de la Función Judicial, ni en el Código Orgánico Integral Penal, porque la Fiscalía tiene que actuar en toda etapa de investigación con objetividad, siempre con imparcialidad, y ella no ha demostrado una posición coherente con la norma constitucional y legal. Entonces, ahora pretende tal vez investigar por obstrucción a la justicia a los integrantes de la Comisión de Fiscalización. Pero muy acertadamente y muy oportunamente, la presidenta de la comisión ya expresó que ella desconoce dónde se encuentra, en qué país se encuentra Ronnie Aliaga. Lamentablemente se ha hecho costumbre en nuestro país que los funcionarios que están siendo llamados ayer, la doctora Mónica Palencia, hoy la fiscal general del Estado, rechazan y con exabruptos, fuera de lugar, se niegan a ser demócratas. La democracia estriba en que todas las instituciones y personas tienen que acatar y cumplir y respetar al primer poder del Estado, que es la Asamblea Nacional, que tiene la facultad, no solamente legislativa, de crear leyes, sino de fiscalizar los actos de los funcionarios públicos. Pero yo debo lamentar como ciudadano y como abogado y como profesor de Derecho Penal que lo ocurrido está el día de hoy por parte de la fiscal general del Estado, que reveló indudablemente que es una mujer que está con consignas políticas, siempre con el afán de justamente perjudicar y dañar a los altos dirigentes del movimiento político Revolución Ciudadana. Incluso, y está en una posición política que quiere victimizarse. Hemos visto cómo el día de ayer mandó un video en el cual dice que no va a ser candidato a la presidencia de la República y que habían contratado los sicarios que mataron a Fernando Villavicencio en agosto del año pasado, que ella también era la persona que la iban a asesinar. Y no ha dicho quiénes son las personas que de una manera proterva, de una manera contraria a derecho, de una manera que, gracias a Dios, no ha ocurrido, la pensaban asesinar. Todo asesinato merece el repudio de la colectividad ecuatoriana. Vivimos en un estado aparentemente democrático donde las personas tienen que ceñir sus actividades en el marco del derecho, de la racionalidad común, para que la coexistencia pacífica y de paz social en el Ecuador se dé. Pero estas posiciones de la fiscal general mandando, digamos, tratando de victimizarse con esos videos y hoy haciendo ese espectáculo deleznable, porque deleznable es. Pero, sin embargo, hemos visto en las redes, algunos medios se solidarizan. Y aquí está lo que realmente molesta en una sociedad democrática, que los medios y muchos periodistas como Carlos Vera, yo lo digo abiertamente, ha dicho una cosa bárbara. Es decir, no puede ser un periodista una persona, primero, que no tiene título, y segundo, que está actuando políticamente con un sesgo político indiscutible. Vera ha dicho, y lo vi en Instagram, que ahora está revelado prácticamente que el movimiento RC5 es el brazo político de la criminalidad organizada. Un comentario por demás falaz, mentiroso y por demás estridente, que llama la atención y que justamente proviniendo de él no tiene, digamos, ninguna sustancia en términos de solidez
de fundamentación, porque es fácil decirlo de labios para afuera. Todo en el mundo político, en el mundo social o en el mundo de acusaciones tiene que ser debidamente fundamentado, debidamente, digamos, documentado. Pero decir RC5 es el brazo político de la criminalidad organizada es una audacia sin límite y una irresponsabilidad viniendo de una persona que se precia de comunicador social, porque esto causa indudablemente malestar, encono de ambas partes, de los dirigentes afiliados de ese movimiento RC5 deben sentirse molestos y se incrementa. Es un hombre que está incrementando el odio político y guarda justamente contactos con la fiscal general del Estado, que con su posición totalmente contraria a la Constitución y a las normas, a mi juicio, la fiscal merece ser destituida y sancionada por la Asamblea Nacional. Lamentablemente yo veo con mucha objetividad que no hay los votos suficientes para ello, porque los asambleístas del gobierno y del Partido Social Cristiano la están respaldando, y ya sabemos cuáles son los motivos de ese respaldo, ¿no? Así es, indiscutiblemente, casi todo sale a la luz pública. Hasta el señor Kronfle ya estuvo en conversaciones con ella y es el que más la defiende. Buen provecho con la coca. Bueno, hay otra cuestión, doctor, que preocupa y sobre todo porque vi que Ronnie Aliaga había dicho que el caso Encuentro es un caso que lo ha manejado la fiscal. Y entre otras cosas está diciéndole Ronnie, porque después ha salido con una serie de documentos públicos que los está haciendo Ronnie Aliaga, entre los que dice lo siguiente: mire usted, doctor, aquí está, dice: señora Diana Salazar, es evidente cómo aplica la selectividad en las normas de justicia a su conveniencia. ¿Por qué no fue tan vehemente en su rechazo al uso de medios telemáticos cuando permitió comparecer a Lenín Moreno, a Hernán Luque, Carlos Pareja, Yanuseli, Pablo Celi y otros procesados en distintos casos? Y no, señora fiscal, yo no soy prófugo. Usted me pidió que abandone Ecuador el 7 de noviembre de 2023 para defenderme en libertad. Se comprometió en respetar el debido proceso y hasta en ayudarme a armar una estrategia de defensa, pues bien sabe que soy inocente. Ahora cuéntenos por qué razón se comunicó con el prófugo hasta el 17 de marzo del 2024 y ha sacado un video de los chats. O sea, ¿qué tipo de corrupción hay en el país, doctor? ¿Y cómo combatirla? Porque tampoco podemos dejar que esto siga avanzando desmedidamente, afectando a todo el pueblo ecuatoriano. Exactamente, o sea, el país requiere un baño de verdad, porque parecería ser, según lo que dice Ronnie Aliaga, debidamente sustentado, él se filtró, Ronnie Aliaga se filtró en la vida de doña Diana Salazar y ha sacado documentos, pero la gente, los medios, las élites, los medios dominantes no quieren ver la realidad, y por eso que el expresidente Rafael Correa Delgado el día de hoy, en la noche, envió a las 4:30 de la tarde, estoy viendo un tuit que dice lo siguiente, porque indicaba que no dio la cara la fiscal con relación a Aliaga, etcétera. Entonces pone Correa, en serio, y es tan bajo Aliaga, porque dice que es bajo Aliaga, él refiriéndose a una tal Tania que le contestaba Correa, dice: ¿cómo esta señora, dice Rafael Correa, fiscal del Estado, le contaba todo, incluso cuando ya lo estaba investigando a Arriaga? Le contaba cómo iba a inculpar a inocentes, cómo cambiaría el delito en León de Troya para proteger a Lazo, etcétera. Precisamente lo que usted dice hace de lo que la fiscal indefendible. O sea, Ronnie Aliaga está entregando poco a poco documentación que a mi juicio es fidedigna. Sin embargo, y que demuestra justamente
la poca entereza ética y legal para que doña Diana Salazar no sea fiscal general del Estado, porque ella está utilizando políticamente, de una manera también protervamente, a esa institución que tiene que ser sagrada en nuestro medio. La Fiscalía está llamada por la Constitución y la ley a perseguir delitos, investigar delitos, pero no a políticos que muchas veces gente inocente. Entonces, esta situación tiene que terminar. Nuestro pueblo tiene que estar consciente de que en democracia la única manera de cambiar la situación es que haya una correlación de fuerzas políticas electorales. El voto es una fuerza electoral indiscutiblemente de gran trascendencia y esperemos que en febrero del 2025 ganen las fuerzas progresistas para que esto no continúe y que la fiscal va a dejar de ser tal, la doctora Salazar, en abril del 2025. Ya termina su periodo en la cual no puede reelegirse. Esperemos que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, llamado por la Constitución a operar en el sistema del concurso para nombrar al nuevo fiscal o nueva fiscal, lo hagan de una manera transparente. Aquí lo que siempre se pide transparencia y decencia y pulcritud en el manejo de los concursos, en el manejo de las instituciones, porque doña Diana Salazar ha manejado totalmente de una manera errónea, de una manera política, con sesgo de odio político y no observando las normas constitucionales y legales. ¿Qué pasaría si sigue la prorrogada? Como aquí hay todo lo prorroga, le hacen la fiscal subrogante porque no llaman a concurso. Normalmente han estado haciendo eso, doctor. ¿Qué va a pasar allí? ¿Se rompe todas las normas jurídicas? Totalmente. A mí no me llamaría la atención, porque el Ecuador vive una democracia postiza y vive una democracia de derechos y de justicia, dice el artículo 1 de la Constitución, pero eso no es verdad. Una cosa es el deber ser y otra cosa es lo que realmente es, que el Ecuador es una mascarada y todo empezó, sabemos, las personas que de una u otra manera hacemos sociología política y derecho político, que esto empezó con la consulta mañosa, con la consulta tramposa de febrero del año 2018. Allí todo se pervirtió y el Consejo Transitorio, el doctor Trujillo, desbarató la institucionalidad existente. Bueno, ahora el pueblo tiene que corregirse, el pueblo debe saber que todos estos exabruptos, entre comillas, tanto de la ministra Palencia como de la fiscal general del Estado, el día de hoy, son pruebas suficientes del desprecio a la democracia que tiene que nacer de una auténtica democracia, nace de la voluntad soberana del pueblo. Pero si el pueblo vota mal, pues esto va a continuar y nunca vamos a tener una democracia sólida en el Ecuador. Mire, el movimiento político Revolución Ciudadana, lista 5, es el mayor partido político que más asambleístas el pueblo del Ecuador decidió en las elecciones de ahora último del año pasado, decidió que sean los que tengan mayor número de votos en la asamblea. ¿Por qué? Porque, digamos, ha sido un movimiento que ha sido prácticamente siempre perseguido por lo que llamamos la partidocracia, las élites neoliberales del Ecuador, empresariales, y también por la prensa dominante, que han hecho un conciliábulo para detener el avance de las fuerzas sociales progresistas que buscan un Ecuador realmente distinto, ¿no? Lejos de lo que está pasando actualmente. Eso, ¿qué hacer? Bueno, ¿qué hacer? Que la gente adquiera conciencia, que la gente adquiera sentido de ecuatorianidad, de civismo, de que deben ir los más idóneos al Parlamento, al Poder Ejecutivo, etcétera. Y ya para no continuar con esta mascarada
democrática. Mire, el pueblo votó el año pasado por el presidente Noboa, quien dijo en campaña todo lo contrario a lo que ha hecho ahora. Se proclamaba en esa época ambientalista y resulta que ya el tema de Olón, talo árboles, etcétera, el esterillo de Oloncito, toda esta situación, felizmente ya echaron para atrás porque hubo una reacción popular que nació en las redes sociales. Pero bueno, él ha hecho todo lo contrario de lo que había dicho en campaña, y eso no es ser consecuente con una democracia auténtica, ¿no? Increíble. Vamos con otro tema que es preocupante en la actualidad. Bueno, México está durísimo. No quiere retroceder para nada. Andrés Manuel López Obrador dijo que lo que está pidiendo es que Daniel Noboa pida disculpas, el gobierno ecuatoriano pida disculpas. Pide también, entre otras cosas, que si Ecuador no pide disculpas, sea expulsado de la ONU y que eso sirva de ejemplo para que nunca más otros países invadan las sedes diplomáticas. Doctor, usted conoce muchísimo el derecho internacional. Yo quiero preguntarle, hoy veía a un abogado que decía que sí se puede iniciar acciones penales en contra de Daniel Noboa en México porque invadieron un territorio mexicano que no se lo toma como territorio, pero faltaron a aquello que las embajadas son sagradas, prácticamente se convierten en territorio mexicano. Y él ponía el ejemplo, es como que usted tenga un asilado en una ciudad, en un país, y vayan las fuerzas policiales a verlos de ese país y los saquen de ese país. Es exactamente igual, irrumpiendo abruptamente por medio de la fuerza. ¿Eso a dónde llega, doctor Frank? Vea, yo he estudiado mucho el tema y como ecuatoriano para mí es muy duro saber que de aquí a 6 o 7 meses el Ecuador va a ser condenado por la Corte Internacional de Justicia. Si nosotros revisamos la demanda de México contra Ecuador del 11 de abril del 2024, ellos rechazan, como el mundo rechazó, como la OEA rechazó, la mayoría de estados rechazaron la incursión, el asalto por la fuerza mansalva con premeditación y alevosía que hicieron la fuerza pública a la embajada de México en Quito el viernes 5 de abril del 2000, desde este año. Eso es intolerable y con el único objetivo, según lo ha dicho el propio presidente Noboa, de detener a Jorge Glass, ex vicepresidente del Ecuador. Si nosotros revisamos la demanda, aquí la tengo yo, la demanda, yo la bajé en Google, la demanda del 11 de abril del 2024 de México. México considera al ex vicepresidente Jorge Glass como asilado político y que fue secuestrado por las fuerzas militares y policiales del Ecuador. Lo dice en 2 oportunidades y lo ha dicho el presidente de México, que ellos consideran, para solucionar este tema con el Estado ecuatoriano, que el presidente Noboa pida disculpas y se comprometa a que no va a repetir este acto ignominioso que viola la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas en su artículo 22, porque la ley internacional, esta Convención de Viena, dice en su artículo 22 que los establecimientos y las embajadas son inviolables y no hay excepción alguna. Y IAN lo ha dicho, que no solamente que pida disculpas, no solamente que diga que no va a repetir este acto tan lamentable e ignominioso para el Ecuador, sino que también le dé el salvoconducto a Jorge Glass para que pueda salir respetándole su integridad personal fuera del Ecuador.
Ha sido claro, Anglo. Y en la contrademanda que hicieron, aquí también la tengo, el 29 de abril del presente año, el Ecuador contra México, ellos solamente hablan del asilo, del pésimo asilo que México le otorgó a Jorge Glass. Y hablan que la policía procedió a su arresto. Es decir, aquí no, en la demanda, y después lo vimos nosotros a todos estos abogados peruanos, suizos, ahí con las pelucas, que costaron algunos miles de dólares al Ecuador, porque aquí no había ecuatoriano alguno que podía defenderlo. Nosotros notamos en esta contrademanda, pobre contrademanda, que prácticamente están justificando. Usted lee esta demanda insustancial, infundada, de que ellos actuaron, de que dice que la policía procedió a su arresto porque México había otorgado asilo a Jorge Glass. Y a un sentenciado y a un delincuente, así lo dicen, no se le puede dar un asilo político. Y hace un recuento desde el día en que Jorge Glass, con fecha creo 17 de diciembre, entró en calidad de huésped a la Embajada de México en Quito. Pero resulta que la Convención de Viena del año 1961 sobre relaciones diplomáticas, Richard, no establece ninguna excepción. No hay excepción. No puede decir el Ecuador, yo entré a patadas a meter preso a Jorge Glass porque él es un delincuente político y por tanto esta decisión es legítima. No puedes, eso es imposible. Esto tiene que haber solamente con haber leído la contrademanda del Ecuador a México y haber escuchado en la cuestión esta de las medidas provisionales que de aquí a 2 semanas ya van a darla y seguramente será a favor de México. Porque es imposible, de imposibilidad absoluta, que cuando venga la sentencia definitiva digan, los jueces, Ecuador hizo bien en detener, arrestar a Jorge Glass porque él no era un asilado político. Hizo bien en atropellar a la Embajada de México. Imposible. Imposible. Aquí tengo yo la resolución también, Richard, del 10 de abril del 2024 de la OEA. Todos los estados de la OEA, hasta México, que el gobierno de México de Milei es de extrema derecha, resolvieron condenar enérgicamente la intrusión en las instalaciones de la embajada en México. Y en los considerandos, porque toda resolución de los poderes públicos y de la OEA tienen los considerandos que son la fundamentación, el espíritu argumentativo de por qué razón resuelven lo que resolvieron condenar al Ecuador, en la cual ningún estado lo defendió y dijo, no, está bien lo que hizo Ecuador contra México. No, todos condenaron. El único que votó a favor, que en contra de la resolución, fue Ecuador, porque Salvador se abstuvo. Abstenerse no es votar ni a favor ni en contra. El gobierno de Bukele se abstuvo, el único estado. Pero tú ves aquí en los considerandos que dice, por ejemplo, hay un considerando facilito, dice, reconociendo la obligación de los estados partes a respetar en su integridad la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, en particular sus artículos 3 y 4. Y el artículo 3, ¿qué dice de la Convención de Asilo Diplomático de Caracas de 1954? Dice que no es lícito conceder a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas o procesadas penalmente. O sea, hasta ahí siempre nos han dicho, pero siempre han mutilado la siguiente parte. Dice, salvo que los hechos que motivan la solicitud de asilo, cualquiera que sea el caso, revistan claramente carácter político. O sea, una persona puede estar sentenciada, pero y el Estado asilante, cuando reconoce
que esa situación fue por persecución política, le puede dar asilo. Así lo dice el artículo 3. Más aún, el artículo 4, que habla el considerando de la OEA, dice, artículo 4, corresponde al Estado asilante la calificación de la naturaleza del delito o de los motivos de la persecución. No le corresponde al Estado ecuatoriano, que es el Estado persecutor contra Jorge Glass, decir esto no es un delito político o esto sí es un delito político. No le corresponde. Entonces, si ya, y además, esto es lo más importante, hay la recordación de la opinión consultiva de octubre 25 del 2018, en la cual se dice que la institución del asilo y su reconocimiento como derecho humano en el sistema interamericano de protección es inviolable los locales en los cuales se está el asilado. Y dice, ello toda vez que el propio artículo 22 de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas no establece ninguna excepción al principio de inviolabilidad. O sea, que es imposible y por eso causa realmente, a mí me causa náuseas y a mí me causa hilaridad leer la demanda de mi país contra México, porque están diciendo que el asilo estaba mal hecho y lo que hicimos nosotros con México está bien. No, no es así, porque los propios jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos han dicho en la opinión consultiva octubre 25 de 2018 que eso, el asilo es inviolable y las dependencias de las embajadas son inviolables de acuerdo con lo que establece justamente el artículo 22 de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que el Ecuador perpetró, por orden del presidente de la República, una acción contraria al derecho internacional. Y por eso, si el presidente Noboa deja a un lado su afán yo diría, de buscar notoriedad política al interior del Ecuador y reconoce el error que cometió y pide disculpas y dice no voy a repetirlo y entrega el salvoconducto y devuelve porque para México y para nosotros, los amigos de Jorge Glass es un secuestrado político del gobierno ecuatoriano porque lo sacaron a la fuerza del territorio mexicano. Las embajadas son consideradas territorios del Estado. Vea, en la Segunda Guerra Mundial, Hitler, que era un genocida, respetó a los estados neutrales, respetó las embajadas de España, de Suiza, de Suecia. A fines del siglo XX, el dictador criminal corrupto genocida también de Augusto Pinochet en Chile, jamás se le ocurrió meterse a la fuerza para sacar a los exiliados que huían de la ferocidad de su gobierno. Igual los militares argentinos, jamás. Siempre se han respetado las embajadas, han sido territorios sagrados para los estados. Mire, hasta el propio expresidente Lasso, yo he sido un contrario a su política, lo acabo de escuchar hace unos momentos, que ayer o anteayer ha dicho que Noboa se equivocó porque no podía ingresar. Él respetó la embajada de Argentina cuando la ex ministra Duarte se asiló en la embajada de Argentina. Así es. Pero este señor parece que no tiene conciencia, el presidente Noboa, y él por hacer política interna. Pero eso le va a costar al Ecuador mucho. Me daría mucha pena que si no pide perdón y disculpas y hace lo que tiene que hacer, lo que le ha pedido el presidente de México, vamos a ser sancionados. Porque no es cuestión, como dijo hace 3 semanas el presidente Noboa, esto lo arreglamos con un cevichito y con unos tacos. Como que esto es una cuestión seria. Esto no puede ser tratado tan livianamente
y tan irresponsablemente de acuerdo con esas declaraciones que emitió Noboa. Entonces, eso produjo hilaridad, produjo hasta cierto punto risa y desprecio por parte de la comunidad internacional. Las relaciones internacionales son muy delicadas. Imagínense una sentencia que condena al Ecuador, que ya de por sí no paga 11 millones de dólares que debe la ONU y no tiene derecho al voto. El viernes se votó en la Asamblea General y Ecuador no pudo votar porque ni siquiera pagó el mínimo porcentaje que le piden que pague. Que haga un documento son de 11 millones, creo que le están pidiendo 1 millón y pico para que pueda tener el derecho al voto. Lo condenan, los jueces de La Haya pudieran condenar al Ecuador a que sea rechazado de la ONU y pedir al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, a la CAF, que no le den ningún trato crediticio económico al gobierno del Ecuador. Sería desastroso para nuestro país, que tiene un déficit fiscal enorme y que con los 4.000 millones que le van a dar del Fondo Monetario Internacional ni siquiera va a terminarse ese déficit fiscal. Sería lamentable, muy lamentable, una condena de los jueces de la Corte Internacional de Justicia para nuestro país. Y todo por culpa, hemos quedado como un país de salvajes por culpa de un presidente irresponsable que no tiene un alto mando en la Cancillería digamos, que lo asesore con posiciones, digamos, loables, posiciones que guarden armonía con los tratados y convenios internacionales. Lamentablemente, el joven presidente cree que está actuando correctamente, pero lo que está haciendo es haciendo quedar muy mal al Ecuador. Increíble criterio, doctor. Hay alguien que me está escribiendo este momento de México y dice lo siguiente. Saludos cordiales, se llama Porfirio Zúñiga Martínez. Saludos cordiales desde Texcoco, Estado de México. Hermanos ecuatorianos, mi prometida vive en Cuenca, Ecuador. Pagó su visa, pero ya no le dieron pagó su visa, pero ya no le dieron la visa por el conflicto. Mi pregunta, ¿es posible que ella pueda venir a México? Claro que puede ir a México saliendo del Ecuador, puede ir a Colombia, puede ir al Perú, a cualquier país y de allí conectarse con México. Claro que puede viajar, pero ahora obviamente la tramitología con México no se va a dar porque el gobierno del Ecuador ya ha señalado dónde van a estar los sitios de Ecuador con relación a México, ¿no? Creo que claro, a partir del 16, Houston, Estados Unidos, sí. Exacto. A partir del 16 ya no puede. Haciendo una triangulación con otro. Claro, ya. Esa es la primera estocada. Claro, porque obviamente está causando molestias. Esta situación no solamente causa molestias de esa naturaleza, sino que también usted sabe que México es el segundo país que tenemos, tercer país después de Estados Unidos, Rusia. Tenemos vínculos comerciales con los mexicanos, ¿no? Claro. Y esto va a deteriorar esas relaciones comerciales tan óptimas que hemos tenido con México, que es un país que siempre ha defendido a los perseguidos políticos, ha defendido el derecho de asilo, ha sido un país en el cual siempre ha sido el baluarte y ha estado a la vanguardia de la defensa de los derechos humanos y a favor de los perseguidos políticos, no solamente del Ecuador, sino de Latinoamérica. Ahora, la pregunta del millón es, si Noboa pide disculpas, que no lo va a hacer, ¿se arreglan las relaciones internacionales con eso o ese juicio que puso México se va para largo, doctor? A ver, yo lo he escuchado y está en YouTube porque el presidente de México siempre habla todos los días, de lunes a viernes. Claro. Él ha dicho, si el presidente del Ecuador pide disculpas, promete no repetir estos ataques a embajadas, entrega el salvoconducto a Jorge Glass. Ya Jorge Glass está metido en este embrollo porque la intrusión fue para secuestrarlo. Para México
Jorge Glass es un secuestrado político y le da el salvoconducto y saca a Jorge Glass fuera del Ecuador, no ha pasado nada, pues. O sea, está reconociendo el error, la tamaña de fachatez, la violación al derecho internacional que ha hecho. Y es de hombres de buena fe actuar y darse cuenta. Vea, como hizo con Rusia. Con Rusia le iba a entregar armas a Estados Unidos, las armas chatarras. Y el embajador ruso le aclaró las cosas, si le entregaba, porque esas armas no iban a ir a Ucrania. Ecuador iba a ser un país beligerante para Rusia, y eso le costó como 10 millones de dólares a muchos floricultores ecuatorianos, etcétera. Y se echó para atrás. No entregó las armas a Rusia. Yo pienso que hizo bien. Reculó el presidente Noboa con relación a las armas que le iba a entregar a Estados Unidos, porque Estados Unidos estaba triangulando, las iba a enviar a Ucrania. Y eso lo dijo un propio norteamericano cuando vino acá. Y ahí se supo la realidad. El gobierno de Noboa tuvo que echarse para atrás. Ahora aquí haga lo mismo. Nosotros lo que queremos es salvaguardar la vida y la integridad de Jorge Glass. Es que, mire, a Jorge Glass le han violado todos los derechos en el Ecuador. Todos sus derechos. Ha sido víctima, yo pienso que es una cosa demencial lo que han hecho contra Jorge Glass, violando todo procedimiento constitucional y legal. Para él no hay ningún sistema jurídico que lo pueda apoyar. ¿Por qué? Porque el odio político de doña Diana Salazar, de las élites, de los partidos políticos de la extrema derecha, han hecho de las suyas contra Jorge Glass. Y Noboa, que dijo en campaña, y lo dijo cuando fue presidente en los primeros días, yo soy neutral, yo no quiero meterme en las persecuciones políticas. ¿Te acuerdas, Richard, que lo dijo? Sí, Sin embargo, ahora es el cuchillo de la ultraderecha contra Jorge Glass. Porque atreverse a haber hecho el día viernes 5 de abril lo que hizo, haber dispuesto esta incursión con premeditación y alevosía, violando, vean, nosotros ese día fuimos noticia mundial, pues. Así es. No solamente en Latinoamérica, en América, para que Estados Unidos y Canadá, Argentina, del gobierno de ultraderecha de México, rechazó enérgicamente en la OEA. Ningún estado, ni España, ni Europa, ¿qué estado europeo del mundo civilizado va a decir lo que hizo Ecuador está bien? Había que sacar a la fuerza a un delincuente. ¿Qué país ha dicho eso? Ninguno. Ninguno. Ya quedamos, aunque se retracte Noboa, ya quedamos para la historia de las relaciones internacionales después de 50 años, después de 100 años, después de 200 años. Hemos escrito ya en la historia del derecho internacional público que el día viernes 5 de abril del 2024 el Ecuador violó el derecho internacional, cuando siempre nosotros fuimos defensores del derecho internacional. Con el litigio siempre que tuvimos durante muchos años con Perú, nosotros siempre enarbolamos, dijimos históricamente que el Ecuador desde su fundación, el Ecuador nació hoy justamente 13 de mayo, nació el 13 de mayo de 1830, cuando el Ecuador, el distrito del sur de Colombia, se independizó de la Gran Colombia de Bolívar. Bolívar ya estaba enfermo, estaba en camino a Cartagena, iba a viajar a Europa y murió en diciembre de 1830. El Ecuador nació como Estado en 1830 y durante todo el siglo XIX y durante todo el siglo XX que tuvimos problemas con los peruanos, siempre el Ecuador enarboló al derecho internacional, a la justicia de la comunidad internacional, y jamás atacamos jamás a Colombia ni jamás atacamos al Perú. Fuimos víctimas durante muchos años en la guerra del 41 del militarismo peruano. Paquiza en 1981, ¿cómo se llamaba? La de 1995, cuando dijo el presidente Sisto Durán, ni un paso atrás, el tema del Paquiza 81, el 95 fue, ya ni me acuerdo ya cómo se llamó, pero fue el año 95. Y después hubo la firma
de la paz con el Perú, pero siempre, ahora hemos sido vergüenza, Richard. Este presidente vergüenza internacional, mundial. Nos ha avergonzado a nivel internacional. Esa es la cuestión. Yo he visto mucha gente, incluso abogados, odiadores, es que había que meterlo preso a Glass. ¿Cómo puede ser posible que un hecho de esta naturaleza pueda ser, digamos, señalado como positivo? No puede ser. Estamos mal en el orden de la apreciación de los hechos. Porque muchos me han dicho, y profesionales, había que meterlo preso a Glass, así haya sido en el pasado tu cliente, pero había que meterlo preso y estaba bien que le caigan a golpe. Por eso que a mí me extraña la contrademanda. Tú lees la contrademanda que hace el Ecuador el 29 de abril contra México. Todo es una queja. Todo es una queja contra México. Para terminar de que ese día le habían dado el asilo a México y por tanto nosotros metimos preso. Oiga, el momento que estaban hablando los defensores del Ecuador, que no eran ecuatorianos, el único que habló ahí es el embajador Terán, Andrés Terán. Yo me pongo a pensar en la mente de los jueces, ¿no? Decir, pero si tú lo que estás diciendo debiste haber, en lugar de haber entrado, si tú creías que Jorge Glass era un delincuente que no merecía el asilo político, hubieras presentado la demanda ante nosotros, pues. Pero no es que tú vas a caerle a golpe, entraste a las bravas, a la fuerza con la policía, ¿no? Y capturas y secuestras a Jorge Glass y después vienes aquí con esta contrademanda a México. Es un absurdo. Los mismos jueces habrán dicho, ¿qué es esto? Porque tú lees, uno lee. Yo le estoy pidiendo a los abogados ecuatorianos que leen. Esto lo puedes bajar en Google. Entras a la página web de la Corte Internacional de Justicia de La Haya y está en inglés. Coges el traductor y no son muchas páginas. Creo que son 23 páginas. Ya. Y esto es una mamarrachada, una cosa que avergüenza al Ecuador, a los juristas expertos en derecho internacional. Yo soy magíster en derecho internacional y en diplomacia. Yo estudié en el Instituto de Diplomacia Antonio Parra Velasco y fue mi primera maestría. La segunda maestría fue de Derecho Penal y Criminología. Y realmente esto da pena. Da pena como le han robado al Ecuador estos abogados extranjeros, porque a mi modo de ver, si el presidente Noboa no pide disculpas de acuerdo con el estado en el cual ha sufrido el daño, que es México, la sentencia... y están diciendo, leí un artículo ayer o anteayer de León Roldós, esto pasará años. Mentira. Máximo año y medio. El próximo año ya habrá sentencia contra el Ecuador, porque además para ellos es facilito, pues. Los jueces siempre sacan lo más fácil. El problema de Ecuador contra México o de México contra el Ecuador, para ellos es facilito, pues. Si ya hay documentación internacional, ya está arreglado, no hay excepción. No puede ser que porque le has dado un asilo y no te gusta el Estado persecutor, el Estado territorial, tú le caes a golpes, tú lo invades a la embajada. No, pues imposible que la Corte Internacional diga eso. O sea, la sentencia contra el Ecuador se viene porque se viene. Es un hecho. Y vamos a quedar aislados de la comunidad internacional y de las multilaterales, incluso del Fondo Monetario Internacional, porque el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, todo esto forman parte del sistema internacional de las Naciones Unidas. Es lamentable y yo pienso que Noboa tiene todavía la oportunidad de pedir disculpas y darle el salvoconducto a su secuestrado político Jorge Glass. Vea, el asilo, escúcheme bien, Richard, esto es importante decirlo. Cuando México da el asilo a Jorge Glass el 5 de abril, en la mañana, en la noche lo secuestran y todo el mundo sabe lo que pasó. Dar el asilo
es otorgarle, decir, los juicios, los delitos que supuestamente ha cometido son delitos políticos. Pero el asilo no le están diciendo al mundo, al Ecuador, de Jorge Glass, que Jorge Glass es inocente. Tampoco el asilo te está diciendo que Jorge Glass es culpable. ¿Sí me entiendes? O sea, el asilo es proteger al perseguido político en su integridad física y en su vida. Y los sacan del país con un salvoconducto que le da el Estado territorial, en este caso el Ecuador. Pero el asilo no significa que México está diciendo que Jorge Glass es inocente. No. Yo soy profesor, yo fui profesor de Derecho Internacional Público hace algunos años en la UES, Universidad Espíritu Santo. Y como ya acabo de decir, soy magíster en Ciencias Internacionales y Diplomacia desde el año 2004. Entonces, el asilo no es que le están diciendo que Jorge Glass es culpable, no que Jorge Glass es inocente. No, no tiene nada que ver esas valoraciones de orden penal. El asilo es una valoración de orden internacional en la cual el perseguido es perseguido político. Nada más, nada más. Es importante porque yo los he ilustrado a muchos abogados ignorantes que muchas veces hablan en televisión y están desinformando. Lean los abogados. Las instituciones del derecho internacional son claras, son terminantes. Por eso está el internet. Vayan a ilustrarse. Decir que Jorge Glass es un secuestrado político y tiene asilo político de México, no es que México le ha dicho que es culpable, no es que México le ha dicho que es inocente, no. Eso algún día, mediante un recurso de revisión en el Ecuador o ante los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero también los abogados internacionales, y esto es importante, que antes que me estamos olvidando, presentaron los abogados internacionales de Jorge Glass, presentaron el 19 de abril, Richard, de este año. Se activó ya el grupo de trabajo de detenciones arbitrarias de la ONU mediante un procedimiento de urgencia. Por lo tanto, esto es en Ginebra. El grupo de trabajo de detenciones arbitrarias siempre protege la libertad humana. Jorge Glass no tenía orden de detención, lo dijo la fiscal incluso. En enero de este año, después que pidió asilo, es que enseguida se activó el odio y los jueces cooptados por el gobierno y por la partidocracia giraron la boleta de detención por el tema de la reconstrucción de Manabí, donde, dicho sea de paso, es importante decirlo, Jorge Glass no estuvo en ninguna etapa contractual, no se ha llevado la plata, invirtieron el dinero sobre temas que podían hacerlo dentro de la reconstrucción del tema del terremoto del año 2016. Pero Jorge Glass, si saca esta resolución, y esto se vendrá también lo más pronto, el grupo de trabajo de detenciones arbitrarias que está en Ginebra de las Naciones Unidas, que en menos de un mes va a resolver, y esto va a abonar a toda esta discusión internacional, porque en la sentencia, si Noboa no pide disculpas a México y no entrega el salvoconducto y no lo envía a Jorge Glass fuera del Ecuador, la Corte Internacional va a decir que Jorge Glass es un secuestrado político, porque en la contrademanda del Ecuador a México, que supuestamente posiblemente lo vayan a unificar, porque se trata de lo mismo, ¿no? El mismo caso. Incursiona los militares a la Embajada de México en Quito para secuestrar, para detener, para llevárselo a Jorge Glass de la embajada. Lo segundo es consecuencia de lo primero. Entonces los jueces van a decir, no, pues, de acuerdo con el artículo 4 del asilo diplomático y la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de octubre 25 de 2018,
el asilado político hay que respetarlo y las embajadas son inviolables y no se admite excepciones. No hay excepciones. Qué bárbaro. Entonces la Corte va a decir, Jorge Glass es un secuestrado político y el Ecuador le va a dar, tiene 20 días para otorgarle el salvoconducto. Vamos a ver si Noboa o el presidente que esté allí va a decir, no, no le hago caso. No le hago caso. Y para eso el Ecuador es signatario de las Naciones Unidas y forma parte de la Corte de las decisiones. Tanto es así que el mismo país presentó una demanda el 29 de abril contra México, alegando, es que esto es terrible. Esto ni un niño de escuela lo hace. O sea, está diciendo, yo justifico el ataque que hice el 5 de abril contra la embajada de México porque tenía que llevarme preso a Jorge Glass. Es terrible. Más se hunden con eso, pues. Pero por supuesto, tú eres un hombre periodista inteligente, eso es lo que estoy diciendo. Más se hunden. Pero es que esto causa... Porque lo que están es admitiendo el delito que ellos cometieron. Amén, exactamente. Y con la audacia de que aquí te ponen, por ejemplo, dice, el 10 de abril el Consejo Permanente de la OEA adoptó una resolución que, entre otras cosas, instó a todos los estados a respetar la inviolabilidad de la diplomacia. Imaginarse. O sea, citan algo que es de diplomacia y que llama justamente la OEA a que conversen en el marco del derecho internacional, pero no dice que la misma resolución, aquí está la resolución de la OEA, son 3 páginas. Aquí dice que reconoce que los estados tienen que cumplir con la Convención de Asilo Diplomático en su artículo 3 y 4. Y dice aquí, recuerda que la opinión consultiva, octubre 25-18, habla de que la institución del asilo es inviolable y que las sedes, de acuerdo con el artículo 22 de la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas, no establecen ninguna excepción al principio de inviolabilidad. No hay excepción. Eso no lo dice lo que dicen los de acá. O sea, estos ignorantes abogados que le han cobrado cualquier cantidad de plata y este señor Andrés Terán Parral, que es agente de la República del Ecuador y que habló ese día, es un ignorante completo. Es ignorante completo porque presentar este mamotreto a nombre del país es indignante. A mí me avergüenza porque yo soy un conocedor de este tema. Esto da vergüenza. Esto es indigno para el país. Ojalá que haya sensatez en el presidente Noboa, que haya gente de su entorno que le digan... Pero parece que no hay, pues, doctor, porque todas esas meteduras de pata son terribles. Hay cosas que están haciendo que el presidente hace mal y recula. Lo dije anteriormente, el tema de las armas que iba a estar a Estados Unidos y que se iban a Ucrania, el tipo reculó, se echó para atrás. El tema de Olón, en la cual la empresa de la esposa, que tiene 25 años, la empresa es de él, pero que está a nombre de la mujer, talaron árboles, hicieron lo que sea y tuvo que recular. Ya dijeron que no lo van a hacer. O sea, se echaron para atrás. Así es. El tema personal de la hija, en la cual el sábado la propia mamá del presidente le entregó a su mamá, lo hacen retroceder. Yo pienso que es que mete la pata y después retrocede. Mete la pata, así quiere ser candidato a la reelección. Una estupidez, pues. Parece que le dice, oye, tú quieres ser presidente, ganar las elecciones de febrero del 2025, pero así no vas a ganar. Con una sentencia de la Corte Interamericana, de la Corte Internacional de Justicia en diciembre o enero del próximo año contra el Ecuador, lo entierran, pues, lo entierran. Ya verá, yo creo que va a recular, este hombre va a recular y Jorge Glass tendrá que salir en libertad con el salvoconducto a otro estado o a México, precautelando su vida. Yo pienso que si el presidente Noboa tiene aspiraciones para ser candidato, no puede tener este machete que se le viene encima, definitivamente.
Increíble, increíble, doctor. Qué entrevista más Yo le chévere. agradezco mucho por esta participación mía. Ya sé que tiene que irse, pero es increíble, doctor. Le agradezco muchísimo, de verdad. Nos ha ilustrado. Mire que voy a hacer como 4 videos de esto, y en especial en una parte que usted dice precisamente que se están enterrando pues ellos mismos con ese absurdo que de la demanda a México. Pero a mí lo que me preocupa es lo que se viene, porque si este señorito no pide disculpas, ya comenzaron a sacar las embajadas, hay gente que ya no puede sacar su pasaporte, hay gente que ya está estudiando en México y no sabe qué hacerse para regresarse. Son problemas gravísimos los que van a haber. Hoy el presidente estuvo con su santidad el Papa Francisco. Usted sabe que el Papa Francisco es un argentino, un hombre, un intelectual de fuste, y él sabe lo que ha hecho Ecuador, pues tiene que haber pensado cuando estaba dando la mano y abrazado, habrá el Papa haberle dicho al Señor, Señor, perdónalo por esta estupidez que este hombre hizo, que hasta mi país, Argentina, estuvo en contra del Ecuador. Claro, el tema no se trató, pero en su mente el Papa, que es un hombre sabio, un hombre erudito, un hombre que tiene la estela del Señor, tiene que haberle pedido al Señor que lo perdone a este hombre y que lo haga recapacitar, porque así como sigue, si continúa con estos desaciertos, con esta posición, digamos, contraria a los intereses del Ecuador, Noboa, lo que le espera no es una reelección a la presidencia, lo que le espera es la cárcel. Lo que le puede esperar es la ignominia de la historia para siempre. Un hombre joven, y que yo espero que hayan gentes lúcidas, que hasta ahora no las veo, pero pudieran ser que estén ocultos, que lo hagan recapacitar al presidente, que él tiene que responderle ante la historia. Correcto. Muchas gracias, doctor. Un abrazo. Gracias por estar. El doctor Eduardo Franco ha estado con nosotros. Increíble criterio. No se pierdan. Voy a hacer los extractos, como a ustedes les gusta. Ecuatoriano. Voy a hacer, creo que me salen 4 o 5 extractos, donde se va a hablar de aquello, de lo que la gente no sabe. El doctor es magíster en Derecho Internacional, o sea, no es cualquier abogado. Él conoce a profundidad todo. Es que los abogados con trencita, todo lo que fueron a defender y toda esa cosa, por favor, ya basta. O sea, no somos tontos, no nos crean tontos. Ecuador no puede seguir así. Ecuatorianos, el Ecuador no debe por ningún motivo de seguir así. ¿La cosa se va a poner más difícil en lo posterior? Sí, se va a poner extremadamente difícil.